Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, disfrutando de estas temperaturas más cálidas que estamos teniendo estos días. Bueno, hoy es miércoles, son cerca de las 3 de la tarde. Acá ando peleando con los tiempos en esta semana que está siendo muy intensa y a veces no me da el tiempo para hacer todas las cosas en su momento, pero bueno, saben que esta semana hemos tenido un Zoom con los animadores, hemos tenido también por Zoom la Asamblea General Ordinaria correspondiente al cierre del año 2019. Vamos a tener mañana un Zoom con todos los compañeros de la red de universidades abiertas de los países que tienen UNI-3 en el resto de América. Bueno, así andamos, como diría el dicho, como gato en cancha de bochas. Así que por lo tanto, como verán, estoy atrasado con respecto a nuestro tema de esta semana. Pero bueno, todo sea por UNI-3 y por todas las cosas que estamos tratando de organizar para el año próximo. Como habrán visto, les enviamos alguna información sobre las tratativas que estamos haciendo con el Club Banco Hipotecario y con el León d'Or para ver si para el año que viene podemos tener disponibles algunos salones que estamos usando ahora. Y en fin, viendo cómo prepararnos para un año próximo que va a ser de mucha incertidumbre, me imagino, igual que el año que estamos viviendo, pero que vamos a afrontar con mucha alegría y con mucho entusiasmo como lo hacemos siempre. Así que bueno, como verán también estuve pasando algunas cosas que se me habían quedado en el tintero de algunas colaboraciones de compañeros nuestros sobre algún tema de los que habíamos hablado estas semanas, porque ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que podemos recibir a través de todos los chats de WhatsApp que tenemos y a veces es realmente complicado el que no se nos caiga algo. Así que si en algún momento ustedes me mandan algo y yo me olvido de compartirlo, les pido que me disculpen porque no es por mala voluntad, pero a veces sinceramente uno pierde el rumbo entre tanto mensaje y tanta cosa que la gente le aporta. Así que bueno, quiero agradecer también a Perla Kuanov, que recién colgué una colaboración que ya había hecho hace unos días. Quiero agradecerle a Perla porque me está prestando por unos días este librito que tengo en mis manos, que es sobre barrios montevideanos con memoria. Es una publicación que se hizo con la Comisión de Cultura de la Zona 4 de Montevideo y que tiene datos sobre los barrios que comprende la Zona 4, que son, para que ustedes sepan, La Rañaga, el barrio La Rañaga, La Blanqueada, parte de Tres Cruces y Parque Valle. Esos más o menos los materiales que tiene este libro, que lo estuve hojeando, que es súper interesante y que supongo que en los días venideros podremos aportar algunas cosas de lo que tiene este libro. También tengo prometido por unos compañeros unos materiales sobre Villa Colón. Y bueno, si cualquier cosa que ustedes tengan y que puedan aportar al grupo sobre los barrios donde todos nosotros vivimos, bueno, será bienvenido porque a la larga le estamos dando una mirada entrañable, una mirada desde el recuerdo a nuestra ciudad, esta preciosa ciudad en la cual vivimos y a la cual todos queremos y que a veces desconocemos una gran parte de su historia y de las vidas y de los acontecimientos que se han ido sucediendo en las distintas calles y esquinas de nuestra querida Montevideo. O sea que bueno, lo que tengan les agradezco que nos los pasen o que nos digan cómo poder ponernos en contacto con ustedes para recogerlo o para hacernos con él y poco a poco iremos poniéndolo en, en común con todos. Habrán observado que la semana pasada estuvimos siguiendo estas preciosas memorias de Guillermo García Moyano sobre el barrio de Pocitos, donde habíamos echado una mirada a ese Pocitos ya hoy inexistente, al Pocitos pescador, al Pocitos que tenía las barcas que recalaban en la playa, de familias que estaban afincadas allí y que se dedicaban
a la pesca, fundamentalmente familias de origen italiano, y cómo de alguna forma esa playa de Posito, fondeadero no muy seguro para las barquitas de pesca, actuaba de alguna manera en consonancia con el resto de los puntos de la costa montevideana que estaban dedicados a la pesca y de la cual hoy todos sabemos que quedan lamentablemente muy pocos vestigios. Ahora vamos a leer una pequeña página sobre otra característica de este pueblo que luego devenido en barrio, que a la larga la historia que presenta es una historia que muchos de los barrios de Montevideo han seguido, cada uno con su propia idiosincrasia y con su propio perfil, pero que casi todos han seguido un derrotero igual. Guillermo nos dice que en ese pueblo, como en todos los pueblos y barrios entonces, eran muy importantes las almacenes, ¿verdad? Las almacenes. Cosa que nosotros perdimos mucho las almacenes después que pasó nuestra niñez. ¿Quién de nosotros nos recuerda ir al almacén del gallego o del armenio de turno para comprar las cosas a granel? ¿Recuerdan aquellas, las barricas y los muebles de madera con aquellas tapas grandes donde estaban colocados la harina, el azúcar, los fideos, la yerba? Los grandes tanques donde se vendía el querosene, el aceite, todas esas cosas, y cómo de alguna manera nuestra niñez en parte fue esos recorridos que nos mandaba nuestra mamá: andá al almacén y tráeme un cuarto kilo de tal cosa o tráeme un litro de no sé qué, ¿verdad? Y nosotros allá íbamos embelesados porque nos encantaban esos tejes-manejes que hacían los almaceneros para envolvernos las cosas, y revoleaban, ¿se acuerdan que revoleaban el papel y armaban el paquetito con una maestría absoluta? Y después me imagino que muchos de ustedes habrán tenido, igual que yo, esperado el momento más divertido de esas idas al almacén, cuando el almacenero nos daba la yapa. ¿Se acuerdan aquellos caramelitos, aquellas violetitas confitadas o los pequeños caramelitos de menta o cosas así que nos daban a todos? El tiempo de la yapa, ¿verdad? Yo estoy seguro que si le decimos a nuestros nietos si saben lo que es la yapa, no tienen la más pálida idea. Y por supuesto que en el supermercado no le van a dar ninguna yapa de ninguna manera. Bueno, esa vida tan entrañable y tan divertido que seguramente todos nosotros vivimos, ya desapareció, para no dejar más que rastros en la memoria de nosotros y en la memoria de algunos que con mayor enjundia que nosotros tomaron la pluma y se pusieron a escribirlo. Así que lo que dice Guillermo sobre las almacenes del pueblo de Los Positos es así. Dice: como en todos los pueblos, los almacenes eran una institución, todos con sus correspondientes despachos de bebidas, en los que se tomaba la vieja y auténtica caña de La Habana y buen vino carlón o italiano. Eran centro de reunión y foco de noticias. Cuando ocurrió el terremoto de Mesina, que iba a tener dolorosa resonancia en aquel pueblecito de raíz latina, la primera noticia a mediodía se tuvo en el almacén de Esquenone, que tenía teléfono. Cuando en una fría mañana de agosto de 1908 o 1909 el vapor Colombia naufragó a la entrada del puerto de Montevideo, la primera noticia llegó con un carro de reparto al almacén de Ángel de Agostino, y de allí se expandió la noticia de la catástrofe por todo el pueblo. Y hay una llamada al pie de página que nos dice que el naufragio del vapor Colombia ocurrió en la mañana del día de la inauguración del puerto de Montevideo, el 25 de agosto de 1909, cuando el barco fue embestido al entrar a la rada del puerto. O sea que las almacenes eran el centro de comunicación, ¿verdad? Era la red social de la época. Por suerte, y espero que con menos virulencia, menos violencia y menos cerrazón de miras que con lo que funcionan las redes actualmente. Y continúa Guillermo diciéndonos: el antiguo almacén de Germano tenía billar, un billar antiguo al que llamábamos la carreta,
cuando todavía de pantalón corto, lo que obligaba a dejar los tacos apenas se oía un galope de caballo que podía ser policial, empezábamos a los 13 o 14 años a tirar las primeras carambolas. Y tenía teléfono la cooperativa, es decir, la cooperativa era una de las compañías que ofrecían el servicio telefónico que todavía no estaba bajo el monopolio de UTE, que se va a crear mucho después. Este almacén era el almacén bar de los estudiantes. Con qué suficiencia el bueno de Germano atendía el teléfono, diciendo con gran pompa que hablaban con el almacén Humberto Primo, de Cayetano Germano. El almacén de Esquenone era llamado del tortillero, porque el dueño salía de tarde por el pueblo a vender fainá. Ese es otro tema que desapareció, ¿verdad? Cuando en nuestro barrio pasaba, entre otros muchos vendedores ambulantes, el que vendía el fainá, que llevaba, recordarán, por lo menos yo tengo la memoria muy grabada, de que iban con esa gran bandeja sobre la cabeza, llevaban un trípode, una especie como de banquito de playa, una tijera de madera que se abría y sobre eso apoyaban la bandeja que tenía tapa, recordarán, y cortaban la porción de fainá que compraban los vecinos. Muy bien, así que de este almacén de Esquenone era el que de tarde su dueño salía a vender fainá, y luego nos dice el viejo italiano Chiquín, que era don Francisco de Agostino, que se enfurecía cuando los muchachos por la calle le gritaban: «Don Francisco, me da un gatito». Había fundado 2 almacenes en zonas separadas, al frente de las cuales estaban sus hijos. ¿Ven? Ya tenía el pueblo de Los Pocitos una cadena de almacenes, por lo menos 2 que pertenecían a los Esquenoni. Para la pequeñez del pueblo, los almacenes eran muchos. Estaba el del Gallego, en Chucarro y Garibaldi, el de Nario, el del Valle, allá arriba casi frente a la escuela de Garicoitz, el antiguo de Defacio, poco menos que en pleno campo, en la esquina de 26 de marzo y Buxareo. Para nosotros tenía especial atractivo el almacén de la Rana, en la esquina de Benito Blanco y Pagola, haciendo cabeza al puentecito de madera que permitía cruzar el arroyo de Los Pocitos en su parte más caudalosa. Arroyo muy especial, que tenía o no tenía, según los días y el régimen de los médanos movidos por los vientos, salida al mar. Cuando no tenía salida, el arroyo engordaba, y a la altura del puente parecía un verdadero arroyo profundo y ancho. Hasta allí llegaba como un manso hilo de agua desde el campo Chivero. Y hay una aclaración que dice que en el campo Chivero, dice, se levantó después el Parque José Valle y Ordóñez. Allí estaban las nacientes del arroyo de Los Pocitos. O sea que el arroyo de Los Pocitos nacía en la zona donde hoy está el Parque Valle. Así que bueno, retomo, hasta allí llegaba como un manso hilo de agua desde el campo Chivero y en el final de su curso recibía el no muy deseable caudal de aguas servidas, más o menos clandestinas, de algunos lavaderos. Lo malo estaba en que cuando el arroyo se ponía caudaloso, el agua tomaba un muy feo color verde de agua estancada. O sea que las cianobacterias no son un tema solamente achacable a los tiempos modernos y actuales, ¿verdad? También existían en esta época de principios del siglo XX. Pero había otro almacén, también antiguo, de atractivo mágico para los niños, que era el almacén de Ponazo, en la calle Barreiro, porque los domingos, en un saloncito contiguo, se daba función de títeres. Unos títeres modestos, pero en algún aspecto bien originales, pues el personaje principal de las obras se expresaba totalmente en esdrújulos. Era así que para que se cerrara la puerta de comunicación con el negocio, le decía al mismo Ponazo: «Ponázulo, la puértula está abiertula». Y el infaltable negro de la titerería popular hacía diabluras, por lo que el patrón decía: «Este negro es muy buénulo, pero es muy demóniulo». A lo que el negro respondía: «Ponázulo, cante un tángulo». O sea que bueno, ven que también había un tema que hoy sería inapropiado políticamente, que era el que hacía las travesuras
en el teatrillo de títeres era un negrito, un títere negro, ¿verdad? Un afrodescendiente, diríamos hoy, que era el sinvergüenzón, que era el que hacía las diabluras en el teatrillo para encanto de los chiquilines. Este arbitrario total del lenguaje titiritero le daba a la disparatada pieza una originalidad interesante y directa, en la que he pensado años después muchas veces. Por lo irreal, por lo arbitrario y por lo disparatado son la esencia y la magia del maravilloso espectáculo titiritero. Muy bien, y así termina esta pequeña reseña sobre los almacenes. Luego Guillermo va a contar, que lo vamos a pasar, va a contar que en las noches de verano, temprano, él escuchaba los ruidos del herrero. Y entonces va a contar cómo visita al herrero, cómo ve todas las labores que se hacen allí. Y luego nos cuenta una historia que vamos a retomar más adelante, que tiene que ver con la guerra civil, la última, la de 1904, y también un episodio que ocurrió para él la primera vez que lo veía en la ensenada de la playa, que fue la invasión de camalotes, ¿verdad? Que nosotros también hace unos años, hace 10 o 15 años, no me acuerdo de la fecha exactamente, hubo una muy grande, como ustedes recordarán. Bueno, vamos a parar acá y retomar en el próximo videíto.